compañeros y compañeras. Quisiera agradecerles por este proceso que están participando a esta Escuela de Formación Suma Causay, a nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Causay y la Confederación de Pueblo Cayam. En este día vamos a tener el 9º seminario. El tema de hoy es autodeterminación de pueblos, autonomía, territorio político y administrativo. El compañero que nos va a compartir la exposición es el compañero Floresmilo Simbaña. El compañero es de la comunidad Tola Chica, del cantón Quito, es compañero del pueblo Quitucara. Bueno, el compañero es doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un doctorado en Derecho e Historia en la Flaxo. El compañero ha desempeñado cargos: dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAI, ex profesor de Historia de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, activista de los derechos de los pueblos indígenas, dirigente en 2 periodos de la Federación de Pichincha Richarimoy. Les dejamos con el compañero. Muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la autonomía y la autodeterminación como derecho de los pueblos indígenas, de las comunas, pueblos y comunidades. Vamos a verlo en 3 partes. Uno, cómo ha sido la evolución de este concepto a lo largo de la historia, de cuáles son sus orígenes. Sería la primera parte. La segunda parte vamos a ver cómo fue su implementación en el Ecuador, y finalmente cuál es la práctica o la pugna por su ejercicio entre las comunidades, pueblos y nacionalidades, y cuál es la función del Estado. En estas 3 partes vamos a ver esta charla. Entonces, lo primero que vamos a ver, como ya dije, va a ser la evolución de este concepto, y es un concepto que nace paralelo con el surgimiento del Estado nacional, o el Estado moderno, que es lo mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, antes de que existan los países y los estados como conocemos ahora, las sociedades se organizaban de manera distinta. Unos se organizaban en reinos, otros en principados, otros en colonias, en estados coloniales, ¿sí? Que es el caso de América, que nosotros, digamos, hasta el siglo XIX, hasta la primera década del siglo XIX, nosotros seguíamos siendo parte del imperio español. Entonces, a partir de finales de la última década del siglo XVIII, empiezan a surgir en Europa, aunque no solo en Europa, pero sobre todo en Europa empiezan a surgir lo que ahora se conoce como Estados-naciones. ¿Qué quiere decir los Estados-naciones? Es una unificación de las normas jurídicas, una unificación de la autoridad, ¿sí? Y la unificación también de la cultura. A eso se le llamó nación, es decir, que un Estado debía estar constituido solo por una cultura, por lo tanto una lengua, pero no solo a ese nivel, sino a nivel también político, es decir, debía ser una sola ley, ¿sí? O un solo sistema jurídico total, una sola autoridad en todo ese territorio. Entonces, eso es, en leves rasgos, este problema es un poco más complejo, pero digamos, ese es lo que conocemos ahora como Estados-naciones. Nosotros, en un proceso que va, al menos en lo que ahora es Ecuador, va desde 1809, con el primer grito, lo que se conoce como el primer grito de la independencia, hasta la constitución de la Gran Colombia en 1823-24, hasta el surgimiento del Ecuador ya como país independiente en 1830. Sí, nosotros éramos parte de la corona española como un territorio de colonia, en sistema de coloniaje,
Cuando nos independizamos, constituimos lo que ahora conocemos como Ecuador. Entonces, Ecuador se constituye como un país, un solo sistema jurídico, una sola autoridad en todo el territorio, ¿sí? Y una lengua, el castellano, ¿sí? Y una cultura que se inventan de la nada, se inventan a partir de ese momento que se conoce como la cultura ecuatoriana, lo que después poco a poco iría llamándose cultura ecuatoriana. Entonces, eso es lo que se constituyó aquí. Procesos parecidos se dieron en toda la región de lo que ahora es América, y por lo tanto, a la par que se fue dando esta unificación, al mismo tiempo hubo grandes sectores de la sociedad que se resistían a este tipo de sistema de gobierno. En la misma Europa, empezando por la Francia donde se supone que históricamente es la matriz del Estado-Nación, hubo sectores que protestaron o que se opusieron a la unificación cultural, jurídica, política del territorio francés. Algunos decían de que ese Estado moderno que se estaba poniendo por encima del reino francés debería constituirse a partir de las autonomías comunales, ¿sí? Y se utilizaba este concepto de las comunas. Por lo tanto, aunque allá la comuna tiene un sentido distinto a lo que nosotros conocemos acá por comuna, pero ellos llamaban a esos espacios semiautónomos, por así decirlo, les llamaban comunas, y por lo tanto decía que el Estado francés debería constituirse a partir de las comunas, y que las comunas deberían tener esa capacidad limitada de autogobierno. Entonces surge esta idea como en crítica o en oposición a la visión universalizante del Estado-Nación, surge el concepto, la idea de autodeterminación de lo comunitario o de las comunas. Así surge el concepto de la autodeterminación, que quiere decir la capacidad de un grupo social, un sector social, de constituirse a partir de sus propias normas, de sus propios sistemas de autoridad, ¿sí? Lo que se dio a llamar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este concepto se va desarrollando en el siglo XIX, porque en el siglo XIX en todas partes del mundo, al menos en lo que es Europa, lo que es América, en un sentido también lo que es el norte de África, se van constituyendo una serie de estados-naciones, ¿sí? En todo este periodo, y a la par que se van asentando las estados-naciones, va surgiendo esta idea de la autodeterminación como un derecho de cada pueblo de acuerdo a su identidad, a sus formas propias de organización política, sus propias formas, normas de sistemas jurídicos, vayan constituyendo estados también, o tengan autonomías dentro de un estado constituido. Esto se mantuvo hasta ya el siglo XX, en donde a partir de los fenómenos de la Primera Guerra Mundial en general y de la Revolución Rusa en particular, este derecho de autodeterminación de los pueblos va adquiriendo una connotación distinta. Es decir, hasta antes de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, el derecho a la autodeterminación implicaba exclusivamente que cada pueblo podía constituir un estado propio. Es decir, cada pueblo podía constituir un Estado-nación, como se estaban constituyendo en toda Europa y en América Latina, ¿sí? Borrando todas las diversidades que existían dentro de una misma, cuerpo social, ¿sí? Entonces, particularmente desde los teóricos de la Revolución Rusa, surge que el derecho a la autodeterminación debería tener dos significados o dos posibilidades. Una es la que se conocía hasta entonces, la de constituir un Estado propio, un Estado independiente, pueblos con rasgos identitarios, jurídicos y políticos propios puedan constituir un Estado independiente. Y la otra idea que surge de este derecho
es que dentro de un Estado-nación puedan mantener ciertas formas de sistemas jurídicos, ciertas formas de gobierno autónomas, es decir, son parte del Estado, pero al interior de ese Estado mantienen esta posibilidad o este derecho a regirse por sus propias normas y sus propias formas de autoridad, normas y cultura y lengua, ¿sí? Esto surge sobre todo en la parte de Rusia, concretamente, como sabemos, como vemos en el mapa, todo esto, ¿sí? Siempre ha sido esto, fue más grande en esa época, pero digamos, este era. En todo este que está en 3 continentes, ¿sí? La población rusa, específicamente rusa, ocupaba la parte occidental del país, ¿sí? Es decir, desde acá, más o menos hasta los Urales. En todo lo que es las estepas siberianas habitaban una serie de otros pueblos con otras lenguas, de otras autoridades, con una historia obviamente propia de siglos, ¿sí? Por lo tanto, la Revolución Rusa reconoce esa realidad y dice, los que quieran pertenecer a la Rusia revolucionaria pueden seguir perteneciendo, pero porque son otras culturas, son otros sistemas, pueden mantener sus regímenes de autonomía. Entonces, esa es, digamos, un poco la experiencia, el debate que se armó alrededor del derecho de la autodeterminación. En este sentido, el derecho a la autodeterminación viene a ganar un gran peso, nuevamente el tema del derecho a armar estados independientes. Pero ese mismo fenómeno, aunque de manera totalmente distinta, se repite en América Latina. Acá ya no teníamos ningún sistema colonial sobre nosotros, pero teníamos el gran peso de dominio económico y político de los Estados Unidos. Y por lo tanto, se dan procesos de lucha en el marco de las guerras de liberación nacional. Y ahí tenemos a Cuba, Guatemala, tenemos todo el Centroamérica, Perú también se da en este mismo marco de las luchas de liberación nacional, que obviamente no buscábamos independizarnos de nadie, porque al menos en lo formal éramos estados independientes, ¿sí? Pero lo que buscábamos era disminuir o zafarnos de la égida política de los Estados Unidos, porque a través de sus empresas, sobre todo petroleras, mineras o bananeras, dominaban gran países de Latinoamérica y además del sistema a través del sistema financiero. Entonces, acá la autodeterminación en América Latina va a tener más fuerza, no en el derecho a organizar un país independiente, sino a hacer de lo más posiblemente, en su más extensa palabra, la autonomía, el derecho a depender de sus propias formas de gobierno y propios sistemas jurídicos. Pero aquí en América Latina tenemos además otro fenómeno destacable, que muchos de estos procesos de lucha de liberación nacional estaban constituidos por pueblos indígenas. Es el fenómeno de Centroamérica. Por ejemplo, Guatemala, en donde la lucha del pueblo guatemalteco en su gran medida eran pueblos indígenas. En Nicaragua es lo mismo. En Colombia incluso tenemos fenómenos, aunque es una historia un poco más atrás, pero a partir del periodo que estamos hablando de los años 50-60, en Colombia incluso se constituyen procesos revolucionarios directamente solamente de pueblos indígenas. Y por lo tanto, esta realidad de los pueblos indígenas hacen que el derecho a la autodeterminación, como un derecho a la autonomía dentro de estados independientes, tenga gran peso, ¿sí? En Bolivia es otro fenómeno bastante fuerte sobre esta idea de la autodeterminación dentro de estados independientes, aunque en Bolivia también, sobre todo el caso Aymara, ellos peleaban por constituir un estado Aymara propiamente dicho, es decir, hablaban ya de independencia. Entonces, todo este fenómeno a nivel mundial, ¿sí? Y que estaba sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial en Asia, en África y en América Latina, con la particularidad de América Latina por la presencia de los pueblos indígenas, hace que las Naciones Unidas, que también es un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial,
recoja todo este fenómeno, toda esta experiencia, todas estas luchas, demandas a nivel mundial de las sociedades y las transforme en nuevos derechos, lo que se conoce como los derechos de tercera generación, los derechos culturales. Y se habla de la autodeterminación como un derecho propio de la época, es decir, en donde además de que pueblos por su unidad cultural, por su unidad jurídico-política, sí, por sus rasgos históricos, tengan el derecho a constituir estados independientes, también pueblos que tienen una historia de unidad, tienen su propio idioma, tienen una estructura jurídica propia o más o menos autónoma, por así decirlo, tengan el derecho a constituirse como tal, como pueblos, aunque dentro de estados independientes. Y así surge el convenio 157, que se titulaba Convenio de Derechos de las Poblaciones Indígenas y Tribales. Deténgase en este concepto. Es el convenio 157 que dice derechos de las poblaciones indígenas y tribales, ¿sí? Que reconocía a los derechos básicamente culturales de los indígenas. En América Latina este derecho se fue peleando cada vez más, pero la realidad iba más allá de este derecho que reconocía las Naciones Unidas a través de la OIT, ¿sí? Y sobre todo se da un gran vuelco a partir del fenómeno nicaragüense. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua triunfa, es uno de los, después de Cuba, es uno de los fenómenos de lucha de liberación nacional que triunfa, logran derrocar al dictador Somoza, derrotan al dictador Somoza, ponen un gobierno de reconstrucción nacional, lo que se conoce como la revolución sandinista, y empieza un gobierno, vamos a decir, de tipo revolucionario, en el año de 1979. Ya entrados los años 80, más o menos entre 1981 y 82, los sandinistas, el error que cometen los sandinistas es constituir, empujar de manera fuerte y directa, a veces incluso violenta, el Estado-nación clásico, que es decir, todos nos juntamos bajo una misma norma, bajo una misma noción cultural, ¿sí? Aunque esta no tope con la realidad social y cultural que vivía en Nicaragua, porque Nicaragua, gran parte del territorio nicaragüense está habitado por pueblos indígenas, ¿ya? Sobre todo en la parte de la costa atlántica, porque Nicaragua está a los dos, tiene orillas a los dos océanos, está tanto a la costa pacífica como a la costa mediterránea. Aquí está Nicaragua, ¿sí? Entonces, Nicaragua es todo esto. Hay una parte que está hacia el Pacífico y hay una parte que está hacia la costa, hacia el Atlántico. Y por lo tanto, la mitad que está hacia la parte atlántica está habitada por pueblos indígenas. Y los sandinistas no repararon en esto. Ellos estaban con la idea del Estado-nación de una manera muy clásica, muy ortodoxa incluso, ¿sí? Y trataban de imponer esta noción de lo nicaragüense a todo el territorio. Y esto provocó la protesta de los pueblos indígenas, que además tenían una larga tradición de gobiernos propios, ¿sí? A través de sus propias autoridades, y esto llevó a una guerra civil en medio de la revolución. Una guerra civil que lastimosamente fue aprovechada por la potencia imperialista norteamericana, en donde armó y entrenó a los pueblos indígenas que se alzaron en armas, que se conoce como el fenómeno de los contras, y se metieron en una guerra que duró casi 5 o 6 años, una guerra muy cruenta, bastante desgastante, que realmente es la matriz de la derrota de la revolución sandinista, hasta que los sandinistas finalmente entendieron de que la única manera de poder salirse de esa guerra interna era
era no mediante las armas, sino mediante la solución política. Y entablaron líneas de negociación con los pueblos indígenas, con los garífonas nicaragüenses, y finalmente la negociación terminó con el reconocimiento por parte del Estado nicaragüense, el Estado sandinista, la autodeterminación, la autonomía del territorio de los pueblos misquitos y garífonas, que son los dos grandes pueblos de la costa atlántica. Y el fenómeno es tan fuerte que reconocen la autodeterminación, la autonomía de los territorios indígenas, que representan casi el 50% del territorio total nicaragüense. Entonces, por lo tanto, miren este tremendo salto que se da. Este fenómeno, más otros fenómenos que nos llevaría un poco más tiempo explicar, provoca que las Naciones Unidas dé un salto bastante cualitativo al reconocimiento de los derechos indígenas. Y en 1900, estas negociaciones, el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos nicaragüenses, pueblos indígenas nicaragüenses por parte del Estado, se termina de suscribir y reformar la Constitución en 1986. ¿Sí? Es un fenómeno que tiene una fuerza tan importante que hace que, entre otras cosas también, pero sobre todo por esta experiencia, hace que las Naciones Unidas reformule el convenio 157, que les decía que se titulaba derechos de las poblaciones indígenas, ¿sí? Hace que en 1989 reconozca el convenio 169, que el que tenemos ahorita, y que se titula Derecho de los pueblos indígenas y tribales. Entonces ahí miren la diferencia. En un primer momento hablan derecho de la población indígena y ahora se habla del derecho de los pueblos indígenas, ¿sí? Es un salto cualitativo bastante fuerte, porque ¿qué es la población? La población solo son un grupo indeterminado de personas, ¿ya? Y que esas personas tienen derechos como ciudadanos, como individuos. Pero cuando hablan de pueblos indígenas, está reconociendo a ese cuerpo social, ¿sí? a una entidad colectiva, y como tal tiene derecho. Y su principal derecho es la autodeterminación. El convenio 109 que emite la OIT en 1989, ¿sí? El convenio 109 empieza a ser reconocido por muchos de los pueblos. Aquí en América Latina los reconoce primero México, los reconoce Brasil, Colombia los reconoce, muchos de estos casos los reconocen siempre con reformas a la Constitución. El Ecuador es uno de los países que más se demora en reconocer el convenio 169, porque lo reconoce en 1989, es decir, 10 años después de haber sido suscrita. El Ecuador reconoce este derecho. Y Bolivia también termina reconociendo. La diferencia de Bolivia con el resto de países, incluido el Ecuador, es que Bolivia no solo que lo reconoce como una norma interna, sino que además lo transforma en ley nacional, ¿sí? Es decir, el convenio 109 en Bolivia pasa a ser parte de la normativa interna, ya no solo un convenio reconocido, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad del caso de Bolivia. Eso lo hicieron en el proceso constituyente de 2006. Bien, entonces, esa es, digamos, un poco el recorrido histórico del derecho a la determinación, que es un poco más complejo, más largo, pero por razones de tiempo, creo que eso es lo suficientemente básico para poder entrar a discutir este tema.